Desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Qué Palo es Noticia. Y a esta hora, a las 5:01 de la tarde, vamos a hablar de por lo menos 3 temas. Antes de ir a una entrevista que le hiciéramos hace un rato al licenciado Rolando Emanueli, lo prometido que esta mañana hablamos desde lo que quiere decir que Puerto Rico pueda volver a tener los consumidores y consumidoras hasta $26 en aumento a la tarifa por un cargo de conexión por los próximos 50 años. Fue el licenciado Rolando Emanueli quien está pendiente por tener 2 clientes activos en la quiebra, en el caso legal de quiebra de Puerto Rico, quien sacó a relucir la información, quien sacó el documento, y vamos a hablar con él sobre eso. Pero yo quiero hablar con ustedes de por lo menos 3 nuevas historias que se han desarrollado durante el día. Una que tienen que ver con el Partido Popular Democrático y los nombramientos que hace José Luis Dalmau a la dirección de ese partido después que el secretario de esa colectividad renunciara fulminantemente la semana pasada, de hoy para hoy. También lo que está pasando en materia de la UTIER, hablando de Luma, que demandaron a la privatizadora por entender que son los responsables de una campaña de difamación a partir de la creación de diferentes cuentas de redes sociales relacionadas con el tumbe del tumbe, y lo que significa que Quanta y ATCO sean responsables como parte del consorcio de la privatizadora de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Entre esos 2 temas y después las entrevistas que van a consumir, vamos a tener un programa más o menos dirigido a seguir insistiendo en lo que el país está aquilatando y que el gobierno de Puerto Rico no parecería que tiene como meta dilucidar al país lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal después que nos diera esta información de que estaba manejando, incluido el gobierno de Puerto Rico, en la mesa de negociación de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica desde el pasado mes de julio. Y además de esto, yo creo que vamos a empezar con lo que parece ser una convocatoria que se está sumando gente. Saben que esta mañana hablamos de lo que salió como nueva convocatoria para el próximo viernes 14 a la 1 de la tarde, viernes 14 de octubre a la 1 de la tarde en la calle Resistencia en el Viejo San Juan. Esta tarde, hace como más o menos 4 horas, el exponente de música urbana, PJ Cinzuela, emitió este tuit que dice, y cito, además de lo que establece el arte, que es diferente, por lo menos a lo que se había dilucidado desde horas de la mañana, hay familias que llevan 25 días sin luz y el precio sigue aumentando. Necesitamos que el mundo se dé cuenta que no nos conformamos con esta manera de vivir. Nos toca empezar a exigir porque Puerto Rico es nuestro. Nos vemos el viernes en la calle Resistencia y en todo Puerto Rico. PJ Cinzuela, que sepa yo, es el primero que se suma públicamente. No sabemos si van a haber otros exponentes de música urbana, otras personas desde el mundo del entretenimiento que asumen también este discurso de conciencia y llaman a la atención de que se vaya a participar de esta actividad. Por un lado, eso, y que sigue repercutiendo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, este mensaje con diferentes imágenes. Así es que veremos a ver hasta dónde llega. Obviamente, no puedo dejar que este día pase sin que establezca lo que hizo el recinto universitario de Mayagüez desde su rector, Agustín Rullán, que una vez más apoyó el discurso de los estudiantes que establecieron que el titiritero, el programa de entretenimiento, es xenófobo y racista.
El rector Agustín Rullán emitió unas declaraciones que me parece son importantes destacar en papel oficial de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Sabemos que los recintos y las instrumentalidades de la Universidad de Puerto Rico se supone que tengan autonomía, pero hemos visto cómo se mina esa autonomía en diferentes administraciones y hasta el momento que sepamos no ha pasado nada con el rector Rullán. Pero me parece, y quiero ir al comunicado, que hay que llamar la atención que el discurso del doctor Rullán está siendo precisamente el mismo que se ha planteado en tantas ocasiones, de que la homofobia y el odio mata. Y está ubicando en la figura del titiritero y de la expresión y las expresiones que utilizó en su programa precisamente la línea de que uno de los valores y principios que hemos promovido históricamente en nuestra universidad es la inclusividad. Por eso, año tras año, damos la bienvenida a nuestros estudiantes internacionales. Su presencia en nuestra universidad nos hace crecer. Nos consta que hacen grandes contribuciones en sus ejecutorias profesionales y empresariales y ponen en alto el nombre del Colegio de Mayagüez. En el recinto siempre le hemos dado la bienvenida a profesores y profesoras, empleados y empleadas, así como estudiantes internacionales. Entendemos que en la diversidad podemos lograr enriquecimiento. Deploramos a cualquier grupo o persona que atente contra esos valores. Yo creo que está bien claro lo que piensa el recinto universitario de Mayagüez, lo que piensan sus estudiantes. Aparentemente la joven de quien se burló el titiritero ayer es una joven colombiana. Me parece que se suma una vez más al discurso de que no está dispuesto un sector del país a que siga entreteniendo, matando desde la homofobia y de la xenofobia, entre otras malas conductas como también es la misoginia. Así es que quería dejar claro que el recinto de Mayagüez oficialmente se expresó a través de su rector. Nanisma Guerra está por ahí y dice que en Ponce le llegó la luz el domingo a su hija que está en un hospedaje. He visto múltiples mensajes sobre esto y es parte, en Mayagüez incluso, el rector y los estudiantes llamaron la atención de esto la semana pasada. Lo trajimos también con una internauta que nos dio información relacionada con el asunto, no solamente de los hospedajes, sino del problema que tenían en la universidad con los calendarios y la apertura de las clases, a pesar de que los jóvenes no tenían en sus hospedajes servicio de energía eléctrica y servicio de agua potable. Y finalmente yo quiero llegar a un tema que me parece súper interesante por lo que supone no solamente contra Luma, contra el gobierno de Puerto Rico, y quiero ser bien específica en esto, gobierno de Puerto Rico y su vinculación con el proyecto de demagogia y propaganda con algunos medios de comunicación y las personas que hablan desde el Partido Nuevo Progresista en esos medios. La UTIER, ustedes saben que había denunciado que Tumba el Tumbe, que fue una página que siempre tenía discursos en contra del sindicato, una página en Twitter. Era una página que estaba haciendo, que había sido creada por una oficial de finanzas de Cuanta y que a su vez crearon una corporación en Puerto Rico desde donde se administraba esta página. La UTIER hoy anunció que identificó un patrón de difamación y libelo a través de las redes, específicamente la internet y las redes sociales, y que establecen un esquema concertado y financiado por una alta ejecutiva de Quanta Services contra la UTIER, el presidente Ángel Figueroa Jaramillo, y por ende le están reclamando $500 millones a Luma por esta difamación. La corporación creada en Puerto Rico se llama Boricuas por un Mejor Futuro LLC. ¿A qué les huele, les suena Boricuas por un Mejor Futuro?
porque es que hasta en eso se parecen. Es que no parece que la creatividad les llega hasta cierto punto a los nombres de aquellas organizaciones que crearon en medio de la campaña, sobre todo para llenar las arcas de Salvemos a Puerto Rico. Fíjense si esto está conectado. Y nunca olvidemos que aquí, yo creo que lo más importante para establecer es que Luma está lleno de la gente que el Partido Nuevo Progresista y que el liderato de Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Schatz y los otros líderes del Partido Nuevo Progresista quieren que estén allí. Y eso, para muestra, cuando trataron de manejar la crisis de los apagones antes del huracán Fiona categoría 1, sacaron el comité del Partido Nuevo Progresista y lo pusieron supuestamente de frente con Cathy Roure a manejar los apagones. Eso nadie se lo inventó. Se lo inventaron ellos y lo pusieron ahí. Y en este caso, yo creo que es importante lo que la UTIER puede descubrir a través, valga la redundancia, del descubrimiento de pruebas de esta demanda. No solamente, dijo la UTIER, demandaron a Dennis Malone, que es aquella persona que aparece como la incorporadora de Tumba el Tumbe o la que creó la página, sino también a Ramón Alejandro Pavón, que es un personaje del Partido Nuevo Progresista, que de hecho lo hemos visto y lo vimos en el ejercicio de nuestra profesión en muchas instancias. De hecho, era uno de los, el Mabel Cabeza de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y antes en el Departamento de Salud. Lo demandaron también. La presidenta de Boricua por un Mejor Futuro, nada más y nada menos que se ubica a Denise Malone desde el 31 de marzo del 2021 en Delaware. Y también Pavón está en el registro del Departamento de Estado como agente residente. Pavón lo que hace es precisamente manejar servicios de publicidad. Así todos los periodistas como yo, viejos, pero somos jóvenes, viejos en el oficio, lo conocemos desde ahí, desde la administración Pedro Rosselló González. Y esta demanda lo que viene a establecer igualmente y puede descubrir es esa relación que tiene el gobierno de Puerto Rico, Partido Nuevo Progresista, con Luma. Y cómo son un monstruo de dos cabezas. Un solo cuerpo y dos cabezas. ¿Qué se llevan? Además de enchufar a los hermanos, a los amigos y a los correligionarios del Partido Nuevo Progresista en Luma. ¿Qué se llevan además de eso? A saber, yo me imagino que en algún momento, si hay además de esta demanda otras, sabremos qué es lo que se llevan. Pero sí me llama la atención que una de las que se identificó cuando todo el asunto de Tumba el Tumbe salió públicamente fue a una empleada de la Administración de Alianzas Público-Privadas y no está mencionada en nada de esto. Importante. Ver si es parte de lo que se guarda la UTIER como toda estrategia legal para cuando vaya pasando el descubrimiento salir. Fíjense quién manejaba y quién administraba ese otro perfil que todo el tiempo estaba dándole retweet y comentando lo que decía Tumba el Tumbe. Y aquí es que yo vengo a lo que me parece es importante desde el punto de vista de dos discusiones a este momento de cómo se utilizan los medios de comunicación o las nuevas redes de información para desinformar y establecer una estrategia de propaganda y demagogia. Fíjense que hablamos del titiritero y lo que dice desde allí. ¿Quiénes le pagan por hacer lo que dice? Además de los auspiciadores, obviamente. ¿Quiénes le comisionan al titiritero las estrategias de matar reputaciones, de hablar mal de los periodistas, etcétera, etcétera?
Si en un momento dado nos enteramos que el Partido Nuevo Progresista lo hizo y nos enteramos a través de lo que trascendió en el Telegram chat, y ahí están las imágenes de la conferencia de prensa donde participaron el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, sus abogados y un liderato de la UTIER. Yo creo que está súper claro que están dando la milla extra. Esto fue una conferencia de prensa hoy, a pesar de que sabemos que los estrangularon económicamente y que obviamente la representación de los trabajadores y trabajadoras de la UTIER es mínima en este momento, por lo cual necesariamente no pueden estar cobrando cuotas. Y era parte del trabajo que se venía diseñando a partir de la administración Fortuño para destruir la corporación pública, con el contubernio de la Junta de Control Fiscal y el asesor de la Junta en aquel momento, Pedro Pierluisi, hoy gobernador. Todo lo que se diga y se haga a través de cable, transmisiones por cable, televisión y radio, está tradicional, está reglamentado por la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, un organismo federal, que en Puerto Rico tenía una persona, creo que ya ni una existe, creo que ya ahora hay que reportarse y todas las querellas tienen que ir a través de la oficina de Nueva York o de Washington, D.C. Esta mañana, en el contexto de lo que ha pasado con el asesinato de reputaciones y los niveles de violencia que se establecen incluso desde la radio tradicional, donde están los brothers del chat, los Moncho Doral, como le dice mi amiga Brenda Reyes Tomasini, etcétera. Una internauta de Twitter, Elizabeth Figueroa, a quien conozco y sé que le da mucho seguimiento a este tema de las comunicaciones y los acomodos irrazonables de los partidos políticos a través de los medios de comunicación, precisamente trajo el documento donde se establecen las reglas que se supone que traigan aquellos que gestionan y gerencian medios de comunicación con estas informaciones que traen de estas personas que tienen una posición ideológica clara, pagada por el partido político. Y esas reglas establecen claramente que usted tiene que decir adelante quién le está pagando por decir lo que dice. A mí me parece importante en el contexto de lo que está sacando hoy la UTIER. En un caso separado, estamos hablando de difamación, estamos hablando de otro tipo de pleito. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, en un momento en que nos están inundando con información a todos aquellos que, obviamente en el caso mío, porque trabajo en esto y necesito estar todo el tiempo conectada. Yo creo que es importante que sepamos que la FCC y sobre todo que lo sepan los medios de comunicación tradicionales, tiene usted una responsabilidad cuando abre la boca y dice que Ricky Rosselló es el mejor y que la UTIER son unos comunistas y unos corruptos. O que Bonita Radio no es Bonita Radio, sino que es parte de esa prensa comunista que tiene una agenda separatista contra el país. Porque sería bueno saber cuánto le pagan y cuál es la agenda y cuál es el contrato que tienen del partido político o los beneficios de tener contratos con el gobierno de la legislatura de la minoría del Partido Nuevo Progresista o con cualquier otro. Usted tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad también es del país de querellarse y la FCC está ahí para eso, para hacer ese trabajo. Eso está ahí. Nosotros lo publicamos y le demos un retweet al tweet de Elizabeth Figueroa porque nos parece que es pertinente y en esta discusión mucho más todavía. Y por último, para que vayan a la entrevista y puedan obtener información de primera mano del asunto, 50 años, 23 o 26 dólares de aumento en nuestra factura. Yo quiero comentar brevemente el nombramiento que hace hoy José Luis Dalmau, o a lo que huele que José Luis Dalmau haya traído
a Luis Vega Ramos y haya traído a Nina Valedón, una joven que fue candidata del Partido Popular, entiendo que del área este, en las pasadas elecciones, para ser secretario y subsecretaria de la colectividad. Luis Vega Ramos ha sido, como decía malamente Alejandro García Padilla, una pluma liberal dentro del Partido Popular Democrático. Formó aquel grupo de los 6 con Luis Raúl Torres y Manuel Natal y Carmen Yulín Cruz en la Cámara de Representantes en un momento dado en que el Partido Popular iba hacia la derecha, como está, yo creo que antes era menos, pero ahora está súper más a la derecha con José Luis Dalmau. Y ellos se sacudieron de eso en la administración de Alejandro García Padilla, lo que cayó muy mal, sobre todo al grupo de conservadores, incluido el gobernador en aquel momento. Nina Valedón también es una joven que representa más o menos esa línea, pero es interesante que ya están saliendo los conservadores a decir cómo es que va a nombrar Dalmau a Luis Vega Ramos, alguien que no cree en el ELA. Fíjense si ese partido está más a la derecha de la derecha en algunos casos. Claro, si Luis Vega Ramos va a poder o no va a poder sacar a esa gente que cree que el Partido Popular Democrático tiene que tener una evolución hacia otra relación con Estados Unidos que no sea la desgastada de Lela, habrá que ver, porque lo que le toca al secretario o secretaria de un partido político es mover las masas. Y hay que ver quién se va a ir detrás de Luis Vega Ramos. Y primero y segundo, todo el mundo sabe que quien manda en el Partido Popular bajo la presidencia de José Luis Dalmau es Jorge Colbert. Le está de amarrar los conservadores primero y el que ha vivido de la teta del Partido Popular toda la vida. Jorge Colbert va a dejar que Luis Vega Ramos haga lo que tiene que hacer. O esto es vamos a ver, vamos a darle una oportunidad para que no digan que somos tan de derechas, nada. No sé. No me da la impresión que luce tan bien. Dice Carla Ibet que Nina Valedón fue presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPI, imagínate. Fíjate, no la recordaba de ahí. Tienes razón. Pero es una joven muy brillante, muy inteligente, con unas posiciones, no creo que tan conservadoras, no creo que conservadoras como José Luis Dalmau, y sé que bastante que le pusieron el pie, incluido el propio presidente del Partido Popular en las pasadas elecciones. A Nina Valedón le decían que era una rata durante la huelga, diablo. Contra el alza en la matrícula del OPR del 33, los estudiantes la rechazaron, dice Egui Aguiar. Esa no la sabía tampoco, Egui. Creo que Nina es asambleísta en Caguas o dirige alguna división del municipio de Caguas. No lo dudo. Yo creo que está interesante lo que va a pasar ahí. Hay que ver, sobre todo porque yo creo que, siempre lo he dicho, son los últimos momentos, o por lo menos los recortes que le quedan al Partido Popular, y parece que están tratando hacia el 23 de febrero, que es supuestamente la elección a nivel isla para escoger el presidenta de esa colectividad. Yo me tengo que ir, son las 5:25, no me puedo ir, los voy a dejar con la entrevista con el licenciado Rolando Emanueli, pero me quiero ir diciendo que gracias a nuestras auspiciadores en Qué Palo es Noticia, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias siempre por apoyar nuestro proyecto. A ustedes todos, gracias. Norma Rodríguez está por ahí. Ya dije que Egui, hacía rato que no te veía. Estabas volando. Nilda Cruz, Ginette Xavier también está por ahí. Toda la diáspora que siempre está con nosotros. Lilian Ferrer, Iris. Recuerden, vamos en noviembre para Chicago y necesitamos voluntarios y voluntarias. Me pueden escribir a carmeninit@bonitasradio.net y yo los conecto con esas mujeres que están haciendo un trabajo increíble y con nuestro amigo José. Dice Carlos Morel, yo lo que quiero saber por qué atacan tanto a Jaramillo, porque para mi entender lo que tiene nada que ver con el desmadre que hay en la autoridad. Si estoy equivocado, me corrige, Carmen Enid. Siempre he dicho algo con relación a la postura del sindicato, de cualquier sindicato, donde quiera que haya una organización.
entre sindicatos, patronos y otros protagonistas del mundo laboral, todo el mundo tiene que ver en el éxito o no éxito. Ahora, lo que se le puede adjudicar a la Unión, que para mí tiene mucho que ver con unos estilos que son nefastos, y si no, miren la foto de esa conferencia de prensa, porque la imagen lo dice todo, y uno de los grandes problemas que ha tenido no solamente la UTIER, otros sindicatos a través de la historia, sobre todo en Puerto Rico, otros sindicatos en el mundo igualmente, es que nunca manejaron las comunicaciones, la educación y la imagen. Nunca. ¿O es que en la UTIER no hay mujeres? 4 hombres hablando en una conferencia de prensa. Eso por decirte algo. Todas esas cosas son importantes a la hora que usted va a hacer análisis, cómo llegamos a nuestra matrícula, cómo no llegamos al país, qué responsabilidad nosotros tenemos ahora. La Unión no emitió deuda, definitivamente. Esa no hay quien se la despinte. La deuda, sobre todo la más grande, la emitió Tomás Rivera Chats, Jennifer González y Luis Fortuño del 2009 al 2012. Ahí está la historia. Nosotros nos fuimos. Recuerden, vayan a todos nuestros contenidos, pero sobre todo escuchen esta entrevista con la que terminamos nuestro programa, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Gracias a todos por estar. Buenas tardes, estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Y vamos a entrevistar al licenciado Rolando Emanueli, quien esta mañana, o realmente desde ayer, está más o menos estableciendo una pauta en términos de la información que sale de la Junta de Control Fiscal y que podría proponer al día de hoy una propuesta, valga la redundancia, no solamente de la Junta de Control Fiscal, 23 centavos de aumento como un cargo de conectividad a partir de la negociación con los bonistas y la deuda que se está tratando de transar en la Autoridad de Energía Eléctrica, y 26 dólares, con relación a los buitres. Licenciado Rolando Emanueli, una vez más, bienvenido a Bonita Radio. Un placer estar aquí en el programa. Licenciado, vamos a empezar por la manera en que esto surge, y yo decía esta mañana que obviamente todo aquel que tiene un interés particular en mirar el docket del caso de la deuda entra y sale y puede saber lo que está como parte de un documento público. Pero a mí me llama la atención que esta información sale ayer y el gobierno de Puerto Rico, que se sienta en esa mesa y que tanto ha dicho el gobernador que están tratando de negociar para cuadrar esa deuda y finiquitar la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, no se haya sabido nada en 3 meses, porque esto básicamente fue el 27 de julio y hay una contraoferta del 4 de agosto. ¿Qué podemos decir del calendario en términos de, lo sabemos hoy, pero hace 2-3 meses están negociando lo que significaría un aumento para algunas personas hasta el doble de lo que pagan hoy en servicio de energía eléctrica? Sí, mira, lo que ocurre es que estas negociaciones eran confidenciales porque así lo establecía la orden de la jueza. El trámite pasa por debajo del radar todo el tiempo. Mira, ni siquiera este servidor, que soy abogado del sistema de retiro y de luthier, que son participantes de la mediación, nos enteramos del contenido de las negociaciones. Solamente cuando la mediación colapsa el 16 de septiembre, en la víspera del huracán, es que sale a la luz este documento, pero estamos involucrados en la emergencia. Y claro, aunque yo lo vi en la semana, cuando tuve un poquito de paz, pues lo dije y lo mencioné en varias ocasiones, pero realmente nadie le prestó atención hasta que finalmente ayer tuvimos una oportunidad de discutirlo en otros medios, ¿verdad? Y ahí pues ganó esta resonancia, porque es un escándalo realmente el que el gobierno y la Junta estén negociando a espaldas del pueblo de Puerto Rico la imposición de un cargo de conexión, que esto implica todo el que sea cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que pagar, según la oferta de la Junta, 23 dólares mensuales por 50 años. Entonces la gente dice, no, pero eso no es seguro, porque fíjate, eso es una oferta y no se llegó a ningún acuerdo. Pero eso ignora cómo es que se negocia. Cuando tú haces una oferta,
tú tienes que saber hasta dónde tú puedes llegar y tienes que saber qué tú estás ganando con tu oferta. Y en este caso ya la Junta tiró las rayas de que puede pagar $23 mensuales. Eso es un issue que es bien peculiar de las quiebras, es un issue de cuánto puedo pagar, affordability, porque el quebrado, ¿verdad? No puede pagar más de lo que está dentro de sus posibilidades y ya la Junta le anticipó a los bonistas cuánto puede pagar. Los bonistas rápidamente responden, no, es que ustedes pueden pagar más y hablan entonces de un cargo de conexión 26. de $26 sujeto al costo de la vida. ¿Cuándo el costo de la vida baja? Nunca. Así que ese cargo seguiría subiendo. Pero el cargo que propone la Junta también es variable porque va a estar sujeto a la demanda. Así que hay muchas contingencias que pueden hacer que ese cargo mensual suba. Además de eso, hay otras compensaciones a los bonistas como los instrumentos de valor contingente que van a depender de la ejecución de la demanda durante ese tiempo. Y si la demanda excede unas proyecciones, pagaría ese exceso de la demanda 0.67 kilovatios hora adicionales. O sea que ahí no termina la fiesta en cuanto a lo que se le va a pagar a los bonistas. El punto más significativo sobre el efecto que eso va a tener en el pueblo de Puerto Rico es que es un cargo de conexión extra regresivo, en el sentido de que perjudica más a la gente de ingresos modestos y medios. No es lo mismo que tú pagues $23 mensuales cuando tu factura es de $500 que cuando tu factura es de $50. Podrías representar un 50% de aumento a la factura. Y esto no es como los aumentos del petróleo que varía cada 3 meses, el negociado los revisa. Esto sería siempre habría que pagar. Entonces, cuando tú haces una matemática sencilla de cuánto estarían recibiendo los bonistas en 50 años, por lo menos reciben $20 mil millones por una deuda que es de $9 mil millones. Por eso es que es una injusticia. Por eso es que es una barbaridad que eso se permita, Carmen Anita. Licenciado, usted habla y obviamente está hablando como en efecto ocurre en términos del lenguaje legal y lo que representa que la Junta de Control Fiscal representa al pueblo de Puerto Rico o al gobierno de Puerto Rico en esta quiebra. Por eso es que lo que está dispuesto a pagar la Junta, lo que pasa es que ninguno de los 7 u 8 miembros de la Junta de Control Fiscal va a pagar un divino, lo va a pagar cada consumidor que en efecto se conecta o no se conecta al sistema de energía por 50 años. Pero a mí me parece interesante también lo que usted habla de el asunto de inflación. Explíqueme cuál es la variación que puede haber en términos de lo que en efecto, decía yo esta mañana, que yo sepa, nunca es menor el costo de la vida, sino es mayor. Pero, ¿dónde es que está la variación de esos 23 o 26, el número a que han estado negociando, que podría estar afectado hacia esa inflación, o sea, hacia subir el número de 23 o 26? En la oferta de los bonistas, ellos dicen que ese cargo de conexión debe estar sujeto a la inflación. Esto lo que significa que la inflación, un año en particular, es de 5%, pues el cargo, los 26, van a subir un 5%. Miren, en Argentina hay una inflación de 100%. Eso significa que si eso ocurriese en Puerto Rico, eso es una debacle económica, obviamente, pero no sabemos qué nos depara. Pero si eso ocurriese, pues entonces pagarían prácticamente $52 adicionales. 100%. Porque hay exacto. De un 100%. Y eso va a hacer que cada año el cargo se recompute a la luz de la inflación y los bonistas siempre van a estar al día en sus créditos y no pierden nada porque aumenta el costo de la vida y ellos reciben una compensación. Lo que no reciben los obreros, ni lo que se paga por el salario mínimo, ni lo que se hace con los salarios ni las pensiones que se ajusten conforme al costo de la vida, los bonistas tendrían ese beneficio. Imagínate para allá. Claro. ¿Cómo se puede entender que la Junta de Control Fiscal esté en contra de que se le cobre las deudas que tiene incluso hasta el gobierno de Estados Unidos y diferentes agencias con la Autoridad de Energía Eléctrica, la morosidad en términos del pago a los servicios que han recibido, versus este pedido de que se siga sangrando el bolsillo de los puertorriqueños con relación al pago de conexión?
¿Cómo cuadra eso si usted legalmente me puede decir que hay una teoría que lo justifica? Mira, cuando tú ves que hay decisiones irracionales, pues tú tienes que buscar más allá, ¿verdad? Entonces, en este asunto del cargo de conexión, pues tú te preguntas, pero la Junta no se supone que ayude a Puerto Rico a salir del hoyo. Sí, eso es lo que está en el papel de la ley promesa. Lo que pasa es que la Junta, los miembros que están ahí, que están sentados, tienen unos intereses y esa gente está comprometida con el capital financiero, con el capital de los mercados de bonos municipales. Y ellos quieren hacer el negocio más balanceado para ganar adeptos, para ganar influencias, ganar otros clientes, otras encomiendas, a la luz de lo bien que le fue a los bonistas. Y no tienen un deber de fiducia con el pueblo de Puerto Rico. De hecho, ellos han negado que tengan un deber fiduciario con el pueblo de Puerto Rico. Así que imagínate qué barbaridad. En ese sentido, como ellos son los que controlan el proceso del deudor, el deudor no tiene mucho que decir en esto, pues están jugando para ambos bandos, ¿no? Y hay miembros de esa junta que abiertamente están a favor de los bonistas, como Peterson, ¿verdad? Que es el que fue consultor de los bonistas también y luego lo sientan en esa junta. Así que esto es lo que explica esas posiciones. Ahora, en cuanto al asunto de que la Autoridad de Energía Eléctrica no pueda cobrar las deudas del gobierno central, yo creo que es un planteamiento irracional, ¿verdad? ¿Cómo que la Autoridad de Energía no puede cobrar las deudas si tiene problemas económicos? ¿No se supone que el plan de ajuste de la deuda resolvió los problemas fiscales del gobierno de Puerto Rico? Y no se supone que para tener un presupuesto balanceado no esté presupuestada la deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues tú te haces esas preguntas porque supuestamente a eso ellos vinieron aquí, a balancear los presupuestos. A mí me parece que lo que está detrás de eso es que realmente los presupuestos, número uno, no están balanceados, y no se van a poder balancear en el futuro. Y ellos están tratando de recortar por todos lados para ver si pueden balancear. Pero la pregunta que yo me hago en términos de contabilidad, yo no soy CPA ni contador, pero la contabilidad que usa el gobierno es accrual, que es de acumulación. Y esto lo que implica es que tú tienes que registrar las transacciones, aunque no te hayan pagado y aunque no te hayan cobrado, tú registras las transacciones. Así que esas agencias del gobierno que le deben a energía eléctrica tienen un déficit operacional porque tienen unas cuentas sin pagar que no tienen plan de pago. Fíjate que el proyecto de ley que la Junta quiere anular es para que las agencias que deben más de 5 millones hagan su plan de pago. Hagan plan de pago. Entonces, tú tienes una deuda con Autoridad de Energía Eléctrica y no tienes plan de pago, tú tienes que presupuestar el pago total de esa deuda para que tengas el presupuesto balanceado. Entonces, fíjate que esto no lo dice la Junta si está balanceado o no. Tiene que esperar a que venga el estado financiero auditado. Y cuando venga esta compañía multinacional de auditoría a hacer el estado financiero auditado, ¿dónde, debajo de la alfombra, debajo de los muebles, dónde van a meter los 200 y pico de millones que le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica? Eso demuestra que el presupuesto no va a estar balanceado. Y el problema con eso, Carmen Enid, es que no empiezan a contar los 4 presupuestos balanceados, porque el primer presupuesto que ya transcurrió, esas agencias debían dinero, no estaba balanceado. Y que está corriendo también deben dinero, por tanto tampoco está balanceado. Y tú sabes que tienen que ser consecutivos. Si el primero no lo fue, ni el segundo, hay que empezar la cuenta otra vez. Exacto. Y eso crea unos problemas. Y por eso es que es tan disparatada esa determinación, y yo creo que esa es la única explicación, que ellos están tratando de cuadrar el presupuesto, y si hacen ese pago, pues no van a poder cuadrar el presupuesto, y entonces van a tener estos problemas de rebote, ¿verdad? De que no puedan contar este presupuesto ni el anterior como un presupuesto balanceado. Y realmente lo están cuadrando a machetazos, como dirían en Castilla la Vieja, en Country Club. Sí, porque recuerda que los compromisos del plan de ajuste implican recoger todos los años 3.350 millones de dólares para el pago de la deuda, porque la Junta es bien conveniente y ella separa el pago a los bonistas y dice, no, son 1.150 millones, no, más los instrumentos de valor contingente y más los pensionados, que también son acreedores del título 3.
Entonces, después que tú recoges los 3.350 millones, es que tienes para gastar en policía, en salud, en educación, y cada año con la situación económica y este golpe que nos ha dado Fiona y el performance terrible, la ejecución terrible que ha tenido Luma, van a afectar la economía. Tengo entendido que la Junta de Planificación dice que con todo el dinero federal que ha llegado, solamente se creció 1%. O sea, 1%. Le dio hipo a la economía de Puerto Rico. Un hipo que ya se nos va a quitar y vamos a empezar a caer otra vez. Así que el problema es que todas estas cosas se acumulan y eventualmente Puerto Rico podría volver a caer en un impago porque los países que no crecen económicamente no pueden pagar su deuda externa. Claro. Eso no lo digo yo, lo dice Stiglitz. Exacto. Y dice que 50% de los países que ajustan su deuda vuelven al impago en 5 años. Así que nosotros estamos realmente en una situación bien difícil porque aquí los economistas dijeron que los acuerdos de la Junta para el plan de ajuste del gobierno central eran muy onerosos y que la misma Junta reconoció que eventualmente Puerto Rico va a caer en déficits estructurales otra vez. Así que mira qué expectativas hay de que se pueda cumplir. Pues yo creo que este asunto de no pagarle a la Autoridad de Energía Eléctrica es reflejo de eso que la Junta no quiere aceptar, de que en realidad el presupuesto no está balanceado. ¿A usted le parece, y con esto termino, que la Junta de Control Fiscal, sus componentes pueden, con estas actitudes que nos están dejando ver, favoreciendo a los buitres, tener, una vez salgan clientes dentro de ese mismo grupo? Claro, sí, así es que funciona. Mira McKinsey. McKinsey asesora a compañías que hacen contratos con el gobierno, asesora al gobierno, asesora a la Junta, juega todas las bases, está demandada por el gobierno de Puerto Rico. Eso es una jauja, eso es una barbaridad, y todas esas relaciones que se crean en estos casos son relaciones de negocio. Yo no sé si tú has visto que la jueza que nombraron para presidir el grupo de jueces mediadores se retiró y ahora quiere que le paguen $50,000 mensuales para participar en la mediación. Sí. Una barbaridad. Y quiere que se los pague la Autoridad de Energía Eléctrica, que está quebrada y está en hueso. A la autoridad le deben Chapman. Esa ahí me recuerda el nombre. Chapman, la jueza Chapman. La jueza Chapman. Licenciado, gracias por estar una vez más en Bonita Radio. Yo no creo que sería la última porque esto va a picar y se va a extender. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver qué dice más allá de una columna que acaba de publicar el gobernador de Puerto Rico sobre la recuperación, tratando de igualar los 50 años de $23 o $26 con que Puerto Rico va a estar listo con una red renovable en el 2050. Veremos. Muchas gracias, licenciado. La orden, Carmenita. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros regresamos de esta entrevista a Qué Palo es Noticia, y recuerden que vamos a estar pendientes a lo que está pasando con relación a este aumento que la Junta de Control Fiscal está estableciendo hasta 50 años en esa negociación. Esperemos a ver qué pasa entre 23 y 26 y cómo se comporta, más allá de silencio, el gobierno de Puerto Rico con relación a este asunto. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.